alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos la Eucaristía de la vigilia de la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Cuando 40 días después de la resurrección fue elevado al cielo en presencia de los discípulos, sentándose a la derecha del Padre, hasta que venga en su gloria a juzgar a vivos y muertos. Y ofrecemos esta Eucaristía al Divino Niño Jesús por la vida y salud de Sorina Lapeira y por el alma de Luis Arcesio Gracales, intención de familiares y amigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido movido por el Espíritu Santo y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante 40 días les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que os da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y le dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros.
y con tu espíritu. Final del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, celebramos esta gran solemnidad. Una solemnidad de la Iglesia es el grado de celebración más alto que tenemos. Y culminaremos este tiempo de Pascua con dos solemnidades, esta solemnidad de la Ascensión y el próximo domingo con la solemnidad de Pentecostés. Entonces estamos comenzando esta recta final en la cual se dan esos grandes acontecimientos de la acción de Dios en medio de nosotros. Ya tuvimos la celebración y la seguimos haciendo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un evento que supera cualquiera de las cosas que podamos pensar. Y esa resurrección viene entonces acompañada por aquella ascensión que Dios mediante trataremos de medio explicar acá, porque las palabras no pueden expresar cosas tan enormes, pero daremos algunas pautas para que podamos entonces medio comprender, así sea un poco, lo que significa la ascensión. Y luego, dentro de 8 días, estaremos también celebrando ese evento grandísimo llamado Pentecostés, la acción del Espíritu Santo que ha sido enviado a la Iglesia para llenarla de fortaleza y empezar la obra de la evangelización en todo el mundo con la fuerza de Dios. Entonces, queridos hermanos, tenemos aquí unas palabras que nos dice San Pablo a los Efesios para poder medio condimentar esta predicación y darle como una fuerza, como dice aquí San Pablo: que nuestros ojos y nuestra mente sean iluminados para comprender la esperanza a la que Dios nos llama, la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos y la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros. Como para poner un objetivo así grande y palabras del mismo apóstol. Entonces la esperanza, la riqueza y la grandeza que Dios nos da absolutamente para nosotros. Entonces ya conocemos que nuestro Señor Jesucristo, después de pasar por la cruz, morir, pasa por ese evento que celebramos llamado resurrección. No es volver a esta vida. Recordemos, no es como Lázaro, que es resucitado de entre los muertos para volver a esta vida. Así no funciona el asunto. La resurrección verdadera, no como la de Lázaro, que pudiésemos llamarla reanimación, para volver acá y volver a morir. Queda un poco como triste la cosa al final. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es ser levantado de la nada, de la muerte por la que se ha pasado, para tener una vida absolutamente nueva y diferente, una que nunca se va a acabar. Y Él ya la tiene. Y eso es lo que llamamos resurrección. Y esa resurrección tiene que elevar al máximo grado a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice aquí en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, y lo dice también al final de San Mateo. Los Hechos de los Apóstoles fue escrito
por un griego llamado Lucas, San Lucas, con la visión de uno que es científico, un médico, filósofo, un hombre de ciencia, por decirlo así, o como llamamos nosotros, de cultura occidental a la que pertenecemos nosotros. Cuando Lucas escribe la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la describe con parámetros occidentales o con cultura griega. Para los griegos hay una ascensión. Un ser humano que llegue a ser virtuoso y poderoso llegará al Olimpo. El Olimpo es el monte allá donde están todos los dioses. ¿Y qué son los dioses? Seres humanos que han logrado mucho poder y por eso actúan como humanos, pero como humanos caprichosos, que si quieren hacer el mal al que quiera, le hacen el mal, y entonces es como una especie de ascenso, de una condición inferior a una superior, pero sin dejar la condición humana, simplemente, como se dice por ahí, una condición humana con esteroides, por decirlo así, una superación de los límites normales de un ser humano hasta llegar a una categoría llamada Dios. Así entonces, con esa mentalidad griega, escribe San Lucas que Jesús asciende a los cielos y es tapado por una nube. Y nosotros comprendemos eso bastante bien porque somos de esta cultura occidental. Para un judío de la cultura medio oriental hay que entender las cosas aquí como lo escribe Mateo, porque Mateo, recordemos que era un judío. Leví era el nombre que tenía cuando cobraba impuestos. Mateo es el nombre que tiene ya en las condiciones que lo conocemos como evangelista, como cristiano, un convertido al reino de Dios, y lo invitó el mismo Jesucristo. Y entonces, ¿cómo describe esta condición? Pues dice aquí: los discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Ojo, estamos escuchando a Mateo. Mateo, desde el comienzo de su evangelio, nos pone estas mismas palabras. Y al verlo, entonces ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Esa es la ascensión, por decirlo así, de Mateo. Son dos versiones, dos formas de ver un mismo asunto y se nos ponen hoy aquí de presente para nosotros. Entonces, la versión de cultura griega u occidental nuestra, pues nos pone a Jesús levantándose y llegando como a lo más alto. Mateo, como buen judío y con las imágenes bíblicas que le han enseñado los profetas, la ley de Moisés y todo lo demás, lo dice de otra manera, como acabamos de escuchar. Entonces, cuando Jesús resucita, le dice a las mujeres: díganle a mis discípulos que vayan a Galilea, que allí me verán. ¿Cómo empezó en San Mateo la historia de Jesús con sus discípulos? Allá en Galilea, el norte de la Tierra Santa, que ya limita con los otros pueblos más al norte. Es una tierra que, aunque sigue todavía la mentalidad judía y la religión judía, tiene un contacto también con pueblos extranjeros y no son tan cerrados como los de Jerusalén al sur, gente demasiado ortodoxa. Y fue en Jerusalén donde murió Jesús. Por eso cuando muere Jesús y resucita, manda a decir a sus discípulos: vayan a Galilea. Es decir, donde comenzó todo, pero ahora con la resurrección. Una cosa es cuando Jesús en su cuerpo mortal empezó todo este evento, recordemos esas hermosas escenas. Pedro, en una pesca milagrosa, fue que conoció a Jesús allá en Cafarnaúm. Estaban allá en esa zona de Galilea, precisamente. Cafarnaúm está por allá. Allá donde estaban pescando estos primeros discípulos, Pedro y Andrés, que eran hermanos, y Juan y Santiago, que eran otros hermanos. Con ellos cuatro empezó entonces este proceso y poco a poco se le fueron juntando otros, inclusive hasta de
con otros nombres, por ejemplo, Felipe, que era de familia griega, o el nombre es griego por lo menos ahí, y entonces allá en Cafarnaún, allá en Galilea, fue donde se formó este grupito de los 12, no en Jerusalén, y eso es muy diciente en la palabra de Dios. San Mateo entonces, después de haber visto a Jesús formando su grupo de los discípulos, los 12, que es muy diciente también, muy significativo, el 12 es el número del pueblo de Dios, lo primero que hace en el capítulo 5 de San Mateo, y lo leerán ustedes, ya lo conocen, en el capítulo 5 los primeros 12 versículos son las bienaventuranzas. Ese es el monte que ya había dicho Jesús, no es un monte físico. Para San Mateo y la mentalidad judía, estas palabras no son cosas físicas, sino con profundos significados de encuentro de Dios. Subir la montaña es encontrarse con Dios y con su palabra y su voluntad. Pues, ¿qué fue lo que hizo Jesús desde el comienzo? Llevarse a los discípulos a una experiencia de encuentro con Dios de montaña. Y allá les dijo entonces las bienaventuranzas. Pero esa es apenas la introducción, porque el Sermón del Monte de San Mateo son 3 capítulos que siempre, insisto, les invito a leer, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Ese es el monte, esa es la enseñanza, esa es la grandeza de la voluntad de Dios, que Jesús, que ya tiene esa experiencia del Padre y del Espíritu, la transmite a sus primeros discípulos, pero cuando estaba en cuerpo mortal. O sea, los discípulos no le entendieron nada en esa primera etapa. Ellos solamente pelean entre ellos a ver quién es el más grande entre ellos mismos. Jesús va a ser el rey, ellos fueron elegidos por Jesús, es decir, hay que buscar el que tenga el primer puesto de primer ministro o alguna cosa así para que mande sobre los demás, y así se la pasaban peleando. Jesús resolvió esa pelea cuando dijo: el que quiera ser grande, hágase el esclavo de todos. No lo entendieron tampoco. Cuando ya Jesús resucita y les dice: vayan a Galilea, al monte que ya les indiqué, es volver a repetir la experiencia, pero con Jesús ya presente en medio de ellos. Volver a iniciar desde Galilea. Los inicios, pero con Jesús ya resucitado. Es decir, la experiencia de Dios con la fuerza de Jesús resucitado, eso es lo que llama Mateo o los judíos con su mentalidad la ascensión. ¿Qué es la ascensión según San Mateo entonces? Si usted, querido hermano, querido cristiano o cualquier persona de buena voluntad escucha las bienaventuranzas de Jesús y las pone por obra, va a encontrarse con Jesús resucitado. Para la mentalidad griega o la nuestra, primero hay que tener evidencias del resucitado para después actuar. Y así pensamos. Por eso a veces nos cuesta tanto convertirnos. Y aunque estemos aquí y seamos fieles, hasta no ver, no creer. Ese es el problema. En cambio, para los judíos, en especial Mateo, hasta que no hagamos lo que dice allá las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y etcétera, etcétera. Hasta que uno no haga esa experiencia, no podrá entender qué significa que Jesús ha resucitado y está en lo más alto de los cielos. Y entonces, cuando ya Jesús, para un judío como Mateo, que es el Mesías, el Hijo de Dios, que estuvo muerto pero que ahora está vivo, esa es la roca más sólida que existe. Y esa roca, recordemos en el capítulo 16 de San Mateo, fue la que descubrió Pedro, la que le reveló el Padre. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro respondió: que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: muy bien, Simón, a partir de ahora que has encontrado la roca y te has parado sobre esa roca, tú te conviertes en roca o piedra. Y por eso se llama Pedro.
porque descubrió la base sólida, la que nunca se va a caer, la que siempre va a estar establecida. Entonces, cuando ya se tiene esa roca firme y uno se para ahí, eso ya no lo destruye jamás nadie, ni los poderes del infierno. Ahí cobra sentido entonces ese texto. Y por eso aquí, cuando ya vuelven a descubrir lo que Jesús dijo cuando estaba en cuerpo mortal, empezando allá en la Galilea, otra vez comencemos la historia, pero con Jesús resucitado, y yendo al monte de las bienaventuranzas, empezamos a tener un calentamiento profundo del corazón y del espíritu para decir, oiga, es verdad, esto ya no lo tumba absolutamente nadie, Jesús está vivo, está resucitado, y es el encuentro que hace una persona cuando de verdad quiere encontrarse con Dios. Para un judío primero hay que hacer esa experiencia de encontrar las bienaventuranzas para ahora sí comprender que Jesús está resucitado y que ha sido puesto en lo más alto del cielo, que son las palabras que dice ahí inmediatamente: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Poder al estilo humano? No. Para nosotros el poder es tener el suficiente dinero y el suficiente poder político para humillar a los demás. Así funciona este mundo. Para Jesús y para la Biblia, el poder es el mismo poder que tiene Dios, no de fuerza para destruir, sino de espíritu para dar vida. Esa es la fuerza absoluta, es decir, Jesús tiene la misma categoría de Dios, por eso puede estar sentado en su trono, porque puede crear, puede dar vida. El Padre, esa es la revelación de la palabra de Dios, el Padre le ha dado el trono ahora a su Hijo, y Él tiene pleno poder en el cielo, en la tierra, en los infiernos, que es lo que nos decía ahora San Pablo también. Entonces, cuando una persona hace este proceso, empezar por las bienaventuranzas, descubrir que Cristo está vivo y resucitado, y eso ya no lo tumba nunca nadie, descubre que ahora Él tiene pleno poder y que ese poder es el que nos ayuda a nosotros que estamos alrededor de Él como discípulos para llevar esta noticia a todas las naciones. Es lo que llama Pablo aquí la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La que va a llevar a todas las naciones a Jesús resucitado, para contarle a todo el mundo lo que nos dice aquí San Mateo, que Jesús está vivo. Si usted hace lo que Él dice, vaya primero al monte de las bienaventuranzas y va a descubrir a Jesús. No de la manera nuestra, primero la evidencia de que sí está vivo, primero demuéstreme que Dios existe. Ahora demuéstreme que murió y resucitó, y ahora demuéstreme que ascendió a los cielos. Esa es como nuestra manera de pensar, pero así no funciona. Funciona de la otra, según nos dice Mateo. Y vamos a descubrir entonces que todos aquellos a los que les anunciemos esta noticia y los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizar para un judío no es lo mismo que bautizar para nosotros los cristianos. Ojo con eso. Para nosotros los cristianos es el sacramento del bautismo, que es supremamente valioso. Para los judíos, bautizar es sumergirse en algo. Vamos a ir hasta el final, por decirlo así. Nos comprometemos con alma, vida y corazón, y si es preciso dar la vida. Eso es lo que significa bautizar para un judío. Por eso dice aquí Mateo como judío, en palabras de Jesús: bauticen a todo el mundo, es decir, sumérjanlos, húndanlos, mójenlos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con todo lo que acabamos de decir, y todo el mundo conocerá el reino de Dios. Y esa es nuestra misión a partir de ese momento. Los que ya tenemos la experiencia de Jesús resucitado, no podemos dejar de hablar. Por eso a veces me dicen que hablo como mucho. Es que no podemos dejar de hablar. Pablo decía, es que tenemos que predicar a tiempo y a destiempo, porque no podemos dejar de hablar, porque esta experiencia tenemos que replicarla a todo el mundo. En este momento aproximadamente somos
más de 1.000 millones de católicos, por decirlo así, 1.000 milloncitos, y el mundo está compuesto ya casi por 8.000 millones, todavía tenemos mucho trabajo que hacer para cumplir esto que dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso allá los que nos están viendo y escuchando en este momento, la tarea es primero ir al monte de las bienaventuranzas, con la fuerza del Espíritu decirle y rogarle que nos haga tener esa experiencia de Cristo para ir a anunciar esta experiencia a todas las naciones. Cuando se dice todas las naciones, no es coger un vuelo e irse para cualquier parte del planeta. Primero, la nación que es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un mundo. Somos la semilla de un Dios que está en formación. Si somos hijos de Dios y a su imagen y semejanza, adivine qué somos nosotros. Pues con estas palabras, eso que somos se va desarrollando hasta que algún día llegue a su plenitud. Pero hay que decirle, porque si no nos quedamos con las luces de este mundo, que son bastante poquitas y no llevan a nada. Hay que nombrar esto, como decía Jesús, como el sembrador que siembra la semilla. Él es el principal sembrador y ahora nos dice a nosotros, ahora les toca a ustedes hacer esa tarea. Todos y cada uno de nosotros tenemos que cumplir esta misión de llevar esta noticia a todas las naciones, empezando por nosotros mismos, por nuestra familia, conocidos, etcétera, etcétera, pero haciéndolo como nos dice aquí la palabra de Dios. Por eso, hermanos, si reconocemos y tenemos la experiencia de Jesús como esa piedra firme, que ya está en lo más alto de los cielos, en la mayor y absoluta perfección, eso ya no lo mueve nadie, eso ya no lo mata nadie, y sobre esa roca hacemos la experiencia de llevar esta misma experiencia para que otros la repitan. Esa es la evangelización que nos dice hoy Mateo, y es bastante bonito. En poquitas palabras nos está diciendo una cantidad enorme de cosas que la resurrección y la ascensión de Jesús se descubren cuando se ponen en práctica las bienaventuranzas. Es bastante hermoso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, pidamos a Dios Todopoderoso, que ha revestido de honor y de gloria a su Hijo, que escuche la oración de la Iglesia peregrina aún por la tierra, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que confiese que el Señor reina en los cielos y no se vea cautiva de los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen el gobierno de las naciones, para que Dios les conceda ejercerlo con justicia y espíritu de servicio, y a nosotros nos haga sumisos a sus justas disposiciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fieles que sufren persecución en este mundo, para que el Señor les acorte la prueba y sean consolados y fortalecidos por la virtud del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo de Dios, para que Dios le manifieste su verdad y en el triunfo de su Hijo lo enriquezca con los bienes eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares.
Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Escucha, Dios eterno, nuestra oración, y pues creemos que el Salvador de los hombres está sentado en el trono de tu gloria, concédenos que le sintamos también presente entre nosotros, según su promesa, hasta el fin de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, cuyo unigénito, nuestro mediador, vive para siempre y está sentado a tu derecha para interceder por nosotros, concédenos acercarnos llenos de confianza al trono de la gracia y obtener así tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, hosana,
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel,
para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos das parte en los bienes del cielo, haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida, que participa de tu misma gloria. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros.